Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bueno, bárbaro. A ver, ¿tienen algún anuncio para hacer, algún evento? Siempre arrancamos con los sociales primero, así ya después nos metemos directamente en el cuento. Vos, a ver, Virginia, contá. Y yo presento finalmente el libro de poemas el viernes en el Centro de la Ah, bien. Cooperación a las 7, así que Centro de la vamos a hacer algún Cooperación. brindis, así que eso El como viernes, mucho. está bien. El viernes a las 7 de la tarde. Sí, ahí en Corrientes, en el segundo piso del Centro de la Cooperación. Bueno, perfecto. Título del libro. Las aves, moscas y otras máquinas. Ustedes saben ¿Qué? que hay mucho problema con el tema del papel, ¿no? Es un lío bárbaro. Y el libro este que sale ahora, 4 de agosto, en marzo me llaman y me dicen, había papel, así que imprimimos. O sea que yo el libro lo tuve físicamente hace unos cuantos meses. Así que bueno, ahora igual, según lo programado, se presenta en sociedad. Bueno, perfecto. Bueno, entonces allí estaremos, están todos invitados. Bueno, ¿alguno más? ¿No? ¿Algún recital, alguna cosa, una performance? No, nada. Bueno, bueno, hoy vamos a ver a un autor, Adolfo Bioy Casares, del que curiosamente a lo largo de todos estos años no hicimos nada. La verdad que no hicimos ningún cuento, nada de Bioy Casares. No sé muy bien por qué, porque bueno, en mi caso personal, Bioy es uno de mis autores preferidos, ¿no es cierto? Bueno, más o menos de Bioy no hay mucho que decir, que no se sepa, ¿no es cierto? Fue el gran amigo y colaborador de Borges, ¿no es cierto? Escribieron muchas cosas juntos, digamos a cuatro manos, o a tres, no sé, o a dos y media a veces, pero bueno, tienen un montón de obras juntas, en colaboración, sobre todo los cuentos de Bustos Domecq, ¿no? Los problemas para Isidro Parodi y demás. Toda esta obra, incluso tienen guiones de cine también, que algunos se filmaron y otros no se filmaron, ¿no? El guión de la película Invasión. ¿M? Bueno, tienen varios, algunos quedaron ahí en el camino y demás. Y la obra en colaboración que debió y con Borges suelen ser relatos bastante, digamos, humorísticos, satíricos, digamos, no tienen ese peso tan marcado que tienen su obra, la obra de cada uno por su cuenta, ¿no es cierto? Pero bueno, ese era el registro, se divertían mucho haciendo ese tipo de cosas. Y el cuento que vamos a leer hoy se llama El Noumeno y apareció en una colección de Bioy ya bastante tardía, digamos, apareció en un libro que se llama Historias desaforadas, que es del año 1986. ¿Eh? Borges había nacido en 1914 y murió en el año 1999. ¿Eh? Una larga vida con un final un poquito melancólico, en mucha soledad y demás, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro problema. Este, Bioy había saltado, digamos, a la fama con su primer libro, digamos, que él reconoce como propio, él había publicado antes algunas cosas que se arrepintió, que es La invención de Morel, que ese más o menos es el, digamos, es el más conocido. ¿Eh? Después tiene otro que es Plan de Evasión, ¿no? Y después en los que aborda la fantasía casi científica, casi son libros que uno podría catalogar como de ciencia ficción, una cosa bastante, digamos, con un perfil bastante, con mucho apoyatura en una cierta tecnología y demás. Después Borges, perdón, Bioy va a ir cambiando un poco el registro, siempre se va a mantener dentro de un cierto fantástico,
Y con el correr de los años va a ir incorporando otras cosas. Ese fantástico de Bioy va a ir cambiando un poco, se va a ir yendo un poquito más, saliéndose de las maquinitas y de la cosa mecánica, se va a ir metiendo un poco más en cuestiones tal vez metafísicas, por llamarlo de alguna manera. Estoy siendo muy, 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 muy general, ¿no es cierto? Y va a componer después, un poquito más adelante, a partir del año 54, sus grandes novelas, lo que para mí son sus grandes novelas, que son El sueño de los héroes, Dormir al sol y Diario de la guerra del cerdo. De las tres me parece que lamentablemente se hicieron películas, o sea, pueden ver, yo creo que vi una o dos, no me acuerdo. Ah, sí, La Guerra del Cerdo y después la de Renan, que es El sueño de los héroes. Y creo que también últimamente, no hace tanto, se filmó algo así con Dormir al Sol, pero esa no sabría decirles. Bueno, entonces vi hoy partiendo digamos, de una escritura bastante clásica en cuanto al género de la fantasía científica, con influencia de autores anglosajones, él va a ir incorporando algo más local, más porteño, digamos, en este caso, y va a cambiar bastante el registro, uno va a encontrar mucho más coloquialismo, ¿no? Y situaciones que son perfectamente reconocibles para cualquier habitante de esta zona, ¿no es cierto? Eso en cuanto a aquellas grandes novelas. En este caso, del relato que vamos a ver hoy, yo lo elegí por varias cuestiones. O sea, primero que me parece un buen cuento, obviamente que a mí me gusta mucho. Segundo, hay un trasfondo en este cuento, digamos, lo que está sucediendo atrás de la ficción es una situación clave que se dio en este país y es la Semana Trágica, la famosa Semana Trágica del año 19, ¿no es cierto? Eso es lo que subyace en el texto, ¿no? Y un tercer punto de interés, pero esto a lo mejor me interesa a mí y no le interesa a nadie más, pero bueno, digamos, es una especie de homenaje, este cuento, va comillas, digamos que Bioy se basó para escribir este cuento en un cuento preexistente de un tal Arturo Cancela, que si yo no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Arturo Cancela había sido un escritor argentino mayor, ¿no? Nacido en el año 92, que básicamente se dedicó al periodismo, escribía en el diario La Nación, para que le voy a dar entrada a Bea, ahí estamos, y que escribió en el año 22 un volumen que se llama Tres cuentos porteños. ¿M? Y si uno lee, yo no sé si lo habrán leído ustedes, yo después si quieren les paso un enlace para que ustedes puedan leerlo, ese libro. Ese tiene tres cuentos, tres cuentos porteños se llama, y en uno de esos, que se llama Una semana de Holgorio, es en el que se basa Bioy para escribir este cuento de El Nómeno, ¿no es cierto? En los cuentos aquellos de Arturo Cancela son muy buenos relatos, les anticipo, yo los leería, este, con una retórica bastante, digamos, moderna. Es el año 22, acá todavía el idioma no estaba muy asentado, digamos, la enunciación argentina, pero esto ya, acá ya lo vamos a encontrar. Y a mí me parece que en general Cancela es un autor bastante desconocido, no es que sea un autor que uno le venga inmediatamente a la cabeza. Y en estos tres relatos, eh, este autor narra tres situaciones. Una de estas es la Semana Trágica. Podemos después abundar un poquito en lo que fue la Semana Trágica, más o menos sabemos, fue una cosa espantosa y cuanto uno más investiga en eso es cada vez más espantosa resulta, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces el contexto y los puntos de interés de este cuento de Bioy tienen que ver con esas cosas que yo les estuve comentando recién, ¿no es cierto? Todos los personajes que van a aparecer acá en este cuento, que son 9 o 10, ¿no?
se llaman como en aquel cuento de Cancela. Están medio mezclados, pero los nombres son los mismos, ¿no es cierto? Y ciertas situaciones son bastante parecidas. Lo que hace Bioy es sacarlo de lo que era el cuento de Cancela, que era simplemente una crónica muy sarcástica, muy irónica, y hasta donde cabe, por las cosas terribles esta que estaba describiendo de la Semana Santa, de la Semana Trágica, bastante humorístico incluso, y hoy lo va a girar para un lado un poquito más fantástico, digamos, un poquito más raro. El peso acá de este trasfondo de esos acontecimientos sangrientos que se estaban produciendo no está en primer plano, está muy en segundo plano, pero eso hace que también esa situación de fondo haga más contraste con cierta frivolidad que van a presentar los personajes estos de Bioy, ¿no es cierto? Bueno, si quieren empezamos a leer, porque si no, no sabemos, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? No es un cuento tan extenso tampoco. ¿Eh? Incluso podemos saltearnos tal vez algunas partes. Deme un segundito que me está abriendo acá, acá lo tengo. Bueno, entonces vamos con los primeros momentos de este relato. Dice lo siguiente: probablemente fue Carlota la que tuvo la idea. Lo cierto es que todos la aceptaron, aunque sin ganas. Era la hora de la siesta de un día muy caluroso, el 8 o el 9 de enero. En cuanto al año, no caben dudas, 1919. Los muchachos no sabían qué hacer y decían que en la ciudad no había un alma, porque algunos amigos ya estaban veraneando. Salcedo convino en que el parque japonés quedaba cerca. Agregó: será cosa de ponerse el rancho e ir en fila india buscando la sombra. ¿Están seguros de que en el parque japonés funciona el nóumeno?, preguntó Arribillaga. Carlota dijo que sí. El nóumeno era un cinematógrafo unipersonal que por entonces daba que hablar aún en las noticias de policía. Arturo miró a Carlota. Con su vestido blanco tenía aire de griega o de romana. Una griega o romana muy linda, pensó. Vale la pena costearse, dijo Arribillaga, para hacernos una opinión sobre el asunto. Algo indispensable, dijo con sorna Amenábar. Yo tampoco veo la ventaja, dijo Narciso Dillon. Voy a andar No, medio justo de, voy a andar medio justo de tiempo, previno Arturo. El tren sale a las 5. ¿Y si no vas, qué pasa? ¿Tu campo desaparece?, preguntó Carlota. No pasa nada, pero me están esperando. Aunque no fuera indispensable la fila india, tampoco era cuestión de insolarse y derretirse, de modo que avanzaron de dos en dos por la angosta y no continua franja de sombra. Carlota y Amenábar caminaban al frente, después Arribillaga y Salcedo, por último Arturo y Dillon. Este comentó: qué valientes somos. ¿Para salir con este solazo?, preguntó Arturo. Por ir muy tranquilos a enfrentarnos con la verdad. Nadie cree en el nóumeno, desde luego. Es de la familia de la cotorra de la buena suerte. Entonces, una de dos: o no creemos y para qué vamos, o creemos. ¿Y pensaste, Arturo, en este grupo de voluntarios? La gente más contradictoria de la República, empezando por un servidor. Nací cansado, no sé lo que se llama trabajar. Si me arruino, me pego un tiro y no hay domingo que no juegue hasta el último peso en las carreras. ¿Quién no tiene contradicciones? Unos menos que otros. Vos y yo no vamos al nómeno batiendo palmas. Bueno, vamos a parar un segundo acá, ¿m? Para a ver si concentramos. Es decir, es un grupo de amigos, viste, de la clase alta, digamos, son niños bien, muchachos de la alta sociedad, algunos más, otros menos, pero bueno, andan todos así, que están aburridos y deciden ir al parque japonés. Bueno, el parque japonés, ¿se acuerdan? Más, ¿se acuerdan? No, digamos. Sabemos, ¿no? Estaba donde estaba donde estuvo Little Park después, ¿no es cierto? Bueno, era bastante más espectacular que Little Park, ¿no? Pues tenía lagos, había un montón de cosas, ¿no? Un parque de diversiones, ¿no? Este, entonces, bueno, estos chicos, estos muchachones, este grupo de amigos deciden ir ahí para ir a una de estas atracciones
que era el noumeno, esto que se llama el noumeno, un fenómeno de feria, ¿viste? Una especie de máquina, cinematógrafo unipersonal, dicen, donde en el que supuestamente el que entraba veía reflejado aspectos desconocidos de sí mismo, ¿no es cierto? Alguna especie de previsión de futuro o algo, ¿no es cierto? Algo un poco misterioso, como se suelen vender estas atracciones, ¿no es cierto? Y acá está el tema del nombre de esta atracción, de este juego, ¿no? El nómeno. Esto tiene que ver, acá está Sergio que no me va a dejar mentir, o sí me va a dejar mentir por cortesía, porque yo por ahí voy a decir una bestialidad, pero esto tiene que ver con, tampoco es que lo diga yo, ¿no? Con la cuestión esta de Kant, ¿no es cierto?, del número de Kant, de la cosa en sí, ¿viste?, de aquello que podemos conocer o lo que efectivamente no podemos conocer. Bueno, no vamos a hacer ahora hablar justamente de la filosofía de Kant, pero como tiene que ver con eso. Es decir, el número daría acceso a una especie de conocimiento al que por otros medios no accederíamos nosotros, pero en el contexto de una cierta cuestión carnavalesca, digamos, estaba en el parque japonés, tampoco era una cosa demasiado prestigiosa, o sea, son fenómenos, digamos, de baja estofa, al que uno asiste para divertirse un rato, ¿no? Pero bueno, aparecen acá. Y acá podemos ver ya, entonces, bueno, deciden ir y van, efectivamente, de dos en dos para no insolarse, qué sé yo, y va a haber una serie de diálogos entre los personajes. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá ya van apareciendo, y esto por ahí también tiene su interés, ¿no es cierto? Porque acá van apareciendo ciertos tópicos que después ustedes cuando lean, si es que profundizan un poco más en la obra de Bioy, que van a aparecer muy a menudo en sus distintas producciones. Por ejemplo, esta cuestión de los contextos, digamos, por ejemplo, acá el parque japonés, poner una cosa misteriosa en un lugar, digamos, que no tiene ningún prestigio, un lugar barato, como por un lado para sacarle el peso, es una especie de sátira, ¿no es cierto? Pero a la vez que esta máquina está en ese lugar, no deja de ser la máquina esta una cuestión bastante ominosa, ¿no es cierto? Y que es muy importante en el contexto de este cuento. Estas cuestiones, eh, digamos, lo que se da en Bioy en muchos relatos es cierta, digamos, aparecen muchos aparatos en los cuentos de Bioy, de los más inverosímiles, desde aquella especie de hologramas de la invención de Morel, hasta, bueno, no sé, unos ciertos bastidores para capturar el alma de una persona, en fin, no vamos a detallar, pero estos aparatos aparecen muy a menudo y estos aparatos funcionan como en este caso este juego, este coso, como una cierta objetivación, si uno quiere, de las inquietudes y de las angustias existenciales de los personajes, ¿no es cierto? Es como que se concentran en un artilugio mecánico, ¿eh? Esto Bioy lo hace muchísimo y acá efectivamente vuelve a aparecer esta cuestión. Por otra parte, otra de las funciones que tienen estas máquinas, estos artilugios en los cuentos de Bioy, es que por más ridículos que se presenten y por más inverosímiles, terminan funcionando como un dispositivo validador, ¿no?, que le da verosimilitud al trasfondo del cuento. Ya vamos a ver ahora después qué pasa con este nómeno. Bueno, la cuestión entonces es que los tipos van a ver al nómeno. Uno de los personajes, Arturo, sobre el que está focalizado el narrador, porque el narrador lo que va a hacer es va a seguir la trayectoria de Arturo, es un narrador abstracto, es un narrador en tercera persona, pero focalizado en este personaje. Este, lo que va a suceder es que Arturo se tiene que ir, o sea, no se puede quedar demasiado tiempo en esa situación porque tiene que viajar al campo, ¿no? Arturo
tiene una estancia, es hijo de estancieros, él mismo es estanciero. Uno puede suponer que es el propio Bioy, porque la estancia está donde estaba la estancia de Bioy. Cuando él va a viajar a Las Flores, a Pardo, donde Bioy tenía su estancia, ¿no es cierto? Entonces no se va a poder quedar todo el tiempo con estos muchachos ahí para ver el tema este del nombre. Bueno, entonces tiene este diálogo, este Arturo tiene este diálogo con Dillon, ¿no? Este que es un burrero, que dice que si pierde se pega un tiro y ya está, no pasa nada. Este Dillon es el personaje principal del otro cuento, de aquel de Cancela, ¿no es cierto? En el cuento de Cancela está relatado por Dillon en primera persona, ¿no? Y este personaje Arturo es el mismo Arturo Cancela, porque es el personaje, no aparece ningún Arturo en el otro cuento. Pero bueno, ahí está el guiño de homenaje, reconocido explícitamente por Bioy, por otra parte. Ahora después vamos a leer algo. Bueno, este, dice, Arturo dijo, a lo mejor sospechamos que para seguir viviendo más vale dormirse un poco para ciertas cosas. ¿Qué va a suceder cuando entre Arribillaga y vea cómo el aparato le combina su orgullo de perfecto caballero con su ambición política? Arribillaga sale a todo lo que da y el número estalla, dijo Dillon. ¿Amenábar también tendrá contradicciones? No creo. Cuando conoció a Amenábar, Arturo estudiaba trigonometría, su última materia de bachillerato para el examen de marzo. Un pariente, profesor en el colegio Mariano Moreno, se lo recomendó. Si te prepara un mozo Amenábar, le dijo, no solo aprobarás trigonometría, sabrás matemáticas. Así fue, y muy pronto entablaron una amistad que siguió después del examen, a través de esas largas conversaciones filosóficas que en alguna época fueron tan típicas de la juventud. Por Arturo, Amenábar conoció a Carlota y después a los demás. Lo trataban como a uno de ellos, con la misma despreocupada camaradería, pero todos veían en él a una suerte de maestro al que podían consultar sobre cualquier cosa. Por eso lo llamaban el profe. Comentó Dillon, su idea fija es la coherencia. Ojalá muchos tuviéramos esa idea fija, contestó Arturo. Él mismo dice que la coherencia y la lealtad son las virtudes más raras. Dice, menos mal, porque si no, con la vida que uno lleva, ¿qué sería de mí un domingo sin turf? Me pego un balazo, ¿no? Y acá este Dillon insiste, ya lo dijo dos veces, lo del balazo, ¿no es cierto? Esto me pega un balazo, me pega un balazo. También hace eco efectivamente con lo que estaba sucediendo en la ciudad, fuera de la aventura esta medio frívola que están teniendo estos muchachos, ¿no es cierto? Y acá lo que está haciendo también es poniendo un poco de luz en este personaje de Amenábar, ¿no? Que es el que viene de otro lado. O sea, en realidad Amenábar que Arturo había conocido preparándose para dar un examen y después se hicieron amigos, o sea, no sería del círculo íntimo, o sea, pertenecería, digamos, a otra clase social también, no era de ellos. Después se incorporó y se hicieron amigos de él, incluso lo reconocían como un tipo que sabía más que ellos, ¿no? Le decían el profe y demás. Bueno, entonces acá ya se van tirando en la aventura esta los personajes, ¿no? Está Carlota. Obviamente el relato hable con Carlota, porque Carlota, ahora vamos a ver lo que pasa con esta Carlota, pero digamos es uno de los ejes del relato. La mujer, la única que va a aparecer en este cuento, como en tantos y tantos y tantos relatos de Bioy Casares, en el que la mujer es la clave de todo. Vamos a ver entonces, sigamos. Bueno, si hay que pegarse un balazo porque la vida no tiene sentido, no queda nadie. También Carlota será contradictoria. A ella se le ocurrió el programa. Carlota es un caso distinto, explicó Arturo con aparente objetividad. Le sobra coraje. Las mujeres suelen ser más corajudas que los hombres. Yo iba a decir que eran más hombres que muchos. Tal vez Arturo no estuviera tan alegre como parecía. Cuando hablaba de Carlota, se reanimaba. No conozco chica más independiente, aseguró Dillon, y agregó, claro que la plata ayuda, ayuda, pero Carlota era muy joven cuando quedó huérfana, apenas mayor de edad, pudo acobardarse,
pudo buscar apoyo en alguien de la familia, se las arregló sola. Y acá viene un pensamiento de Arturo, ¿no? Y por suerte, ahí va caminando con Amenábar, pensó Arturo. Sería desagradable que tuviera al lado al otro. Vamos a parar acá. Acá ya está mostrándose la punta del conflicto, que en definitiva se empieza a mover acá. O sea, Carlota va adelante caminando con Amenábar, que era amigo sobre todo de Arturo, de todos, pero más que nada de Arturo, y pensó Arturo, por suerte va caminando con Amenábar y no con el otro. Acá ya tenemos la inquietud, la cosa acá se empieza a poner un poco inestable. Y antes había dicho que Arturo aparentaba estar más alegre de lo que estaba en realidad. Es decir, acá hay un problema, ya empieza, ¿no? Entraron al parque japonés. Arturo advirtió con cierto alivio que nadie se apuraba por llegar al Nóumeno. Lo malo es que no era el único peligro, también estaba la montaña rusa. Para sortearla, propuso el Watershot, al que subieron en un ascensor desde lo alto de la torre, bajaron en un bote a gran velocidad por un tobogán hasta el lago, pasaron por el disco de la risa, se fotografiaron en motocicletas Harley Davidson y en aeroplanos pintados en telones, y más allá del teatro de títeres, donde tres músicos tocaban cara sucia, vieron un kiosco de bloques de piedra gris en papier maché que por la forma y por las dos esfinges a los lados de la puerta recordaba una tumba egipcia. Es acá, dijo Salcedo, y señaló el kiosco. En el frontispicio leyeron el noumeno y a la derecha, en letras más chicas, de M. Canter. Un instante después, un viejito de mal color se les acercó para preguntar si querían entradas. Arribillaga pidió 6. ¿Cuánto tiempo va a estar cada uno adentro?, preguntó Arturo. Menos de un cuarto de hora, más de 10 minutos, contestó el viejo. Bastan 5 entradas. Si me alcanza el tiempo, compro la mía, porque el tipo se tenía que ir al campo, ¿no? Entonces compran 5 nada más. Y este no compra entrada. Y acá aparece ya un par de cuestiones acá. En el frontispicio decía el nómeno de M. Canter. M. Canter, Manuel Kant, si uno quiere, es un chiste de Bioy, ¿no es cierto? Pero además tiene otra historia, este nombre que ahora inmediatamente se va a poner acá. Dice. Bueno, bastan 5 entradas. ¿No? ¿Usted es Canter? Preguntó Amenábar. Sí, dijo el viejo. No, por desgracia, de los Canter de la Simbombo, sino de unos más pobres que vinieron de Alemania. Tengo que ganarme la vida vendiendo entradas para este kiosco. 6, mejor dicho, 5 miserables entradas a 50 centavos cada uno. Y acá este tipo nombra que era de los Canter, pero de los de Alemania, los pobres, no los de la Simbombo. La Simbombo era una fábrica de cigarrillos que había acá efectivamente, ¿no es cierto?, cuyos dueños se llamaban Canter, ¿no? Y habían venido de España, ¿no? Un tal Domingo Canter vino a fines del siglo XIX y puso una especie de tallercito donde se hacían cigarrillos, y le fue muy bien al tipo, empezó a expandirse, digamos, hasta terminar convirtiéndose en una gran fábrica de cigarrillos que después fue comprada por una multinacional, por una firma inglesa, fue absorbida, pero los cigarrillos tenían tanta calidad, eran tan populares, pero no por el precio, sino por la calidad, que se conservaron estas marcas. Entonces había uno que era, bueno, no me acuerdo ahora qué sé yo, pero este, y duraron bastante tiempo. Esto es verdad, se llamaban Canter los tipos. Juan Canter se llamaba el dueño, el hijo de aquel inmigrante. Bueno, por eso el chiste acá, o sea, por un lado, Canter por Kant, Alemania, y por el otro lado, que eran los pobres, y por el otro lado, estos de la Simbombo se llamaba la fábrica, la empresa, porque ellos decían que sus cigarrillos tenían tanta calidad que no hacía falta anunciarlos con un bombo ni nada por el estilo. Y de hecho le pusieron así a la fábrica. Esto es verdad, es historia. Bueno, entonces, ¿ahora no hay nadie adentro?, preguntó Dillon. No. Y aparte de nosotros, nadie esperando. Le tomaron miedo a su número. No veo por qué, dijo el viejo. Por lo que salió en los diarios. Y el viejo le contesta,
El señor cree en la letra de molde. Si le dicen que alguien entró en este kiosco de lo más campante y salió con la cabeza perdida, ¿lo cree? ¿No se le ocurre que detrás de toda persona hay una vida que usted no conoce y tal vez motivos más apremiantes que mi número para tomar cualquier determinación? Arturo preguntó, ¿cómo se le ocurrió el nombre? A mí no se me ocurrió, lo puso un periodista por error. En realidad, el nómeno es lo que descubre cada persona que entra. Y a propósito, adelante, señores, pasen. Por 50 centavos conocerán el último adelanto del progreso. Tal vez no tengan otra oportunidad. Deséeme buena suerte, dijo Carlota. Saludó y entró en el nómeno. Arturo la recordaría en esa puerta como en una estampa enmarcada, el pelo castaño, los ojos azules, la boca imperiosa, el vestido blanquísimo. Vamos a parar un segundo acá. Entonces, entra Carlota y esa imagen de Carlota entrando, obviamente, Arturo que estaba enamorado de Carlota, ¿no? Ya no hace falta más datos, ¿no es cierto? La ve ahí como, le queda como una foto de ella entrando en este artilugio un poco misterioso y un poco berreta, con ese vestido blanco, que parecía una túnica griega. Así es exactamente como esta Carlota está descrita en el cuento de Cancela, en que también hay una Carlota con un vestido blanco al que el narrador la sigue por la ciudad en una larga caminata. Bueno, acá la tenemos en esa actitud. Y acá está esta Carlota resaltada cada tanto en el relato. Acá Carlota es lo que dijimos también de algunos otros personajes femeninos, es la Donna Angelicata, que se va a meter en ese artilugio y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no es cierto? Cuando digo la Donna Angelicata me estoy refiriendo a un viejo tópico de la literatura, ¿no es cierto? Y ya dijimos recién que las mujeres en los cuentos de Bioy tienen es la Beatrice también de la Aleph, si uno quiere, ¿no? Este, entonces, es la mujer tocada por la gracia que configura todas las demás relaciones entre los personajes, de alguna forma. Pero también con una cierta carga nefasta, o por lo menos con un gran poder de esa desestabilización con respecto a los demás personajes. Hay algo luminoso en la Donna Angelicata y hay algo oscuro también, ¿no es cierto? Y esto se va percibiendo a lo largo de todo el relato. Bueno, dice, deséenme buena no, entró en el número. Salcedo preguntó a Canter, ¿por qué dice que tal vez no haya otra oportunidad? Algo hay que decir para animar al público, explicó el viejo con una sonrisa y una momentánea fusión de buen color que le dio aire de resucitado. Además, la clausura municipal está siempre sobre nuestras cabezas. ¿Cabezas? Preguntó Arturo. ¿Las suyas o las de todos? La de todos los que recibimos la visita de señores que viven de las amenazas de clausura, los señores inspectores municipales. Una vergüenza, dijo Salcedo gravemente. Hay que comer, dijo el viejo. Después de Cara Sucia, los de al lado tocaron Mi Noche Triste. Y fíjense ahora lo que va a suceder y vamos a decir algo también con respecto a los procedimientos de Bioy. Entonces estaban tocando un tango y ahora tocan otro, Mi Noche Triste. Arturo pensó que por culpa de ese tango, que siempre lo acongojaba un poco, estaba nervioso porque la chica no salía del nómeno. Por fin salió. Bueno, acá los tangos, acá aparecen los tangos y en la obra de Bioy los tangos aparecen a cada rato. A Bioy le encantaba el tango, como a Borges también le gustaba un poco los tangos de la Guardia Vieja, ¿no es cierto? Bueno, pero los tangos en la literatura de Bioy siempre también tienen algo de mal presagio, ¿no es cierto? Una cosa, viste, cuando suena un tango hay un pasaje en El sueño de los héroes en que el muchacho, el protagonista, escucha el tango Adiós muchacho, y después le suceden una serie de cosas que él atribuye a haber escuchado ese tango, que le había traído mala suerte. Es un tango bastante terrible, igual, convengamos, ¿no?
Yo por las dudas trato de no escucharlo también. Este, y otros tangos también, ¿no? Entonces, bueno, pero acá hay un elemento, y el tango como cosa nefasta. Esto de lo carnavalesco, de la feria, o del carnaval mismo, también comporta siempre una cosa amenazante, ¿no es cierto? Es como que se quiebra cierto orden y las cosas empiezan a salir mal. ¿Eh? El tema del carnaval como una cosa nefasta es un tema al que se recurrió mucho en la literatura argentina. Podríamos citar muchos ejemplos de cosas espantosas que suceden alrededor del carnaval, ¿no es cierto? Bueno, el combo de Bioy es, por un lado, el carnaval o estas cosas de feria, ¿no es cierto? El tango, que también tiene lo suyo, y básicamente lo que aparece en Bioy es la superstición de los personajes. Son muy supersticiosos los personajes de Bioy, o suelen serlo los protagonistas, por lo menos. ¿Eh? Digo, porque el mismo Bioy lo era, reconocidamente supersticioso. Está en sus diarios, aparece a cada momento, ¿no es cierto? Este tema de la superstición, ¿viste? De ir esquivando algunas cosas, o ir yendo por algún lado para que la cosa no se complique demasiado. Entonces, bueno, acá aparece. Y bueno, el tango Mi Noche Triste, ¿se acuerdan, no? Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Percanta que es Carlota que lo había amurado a este mismo Arturo también. Es como una especie de ilustración de la situación de Arturo. Bueno. Seguimos. Entonces por fin salió la chica, ¿no? Por fin salió y como todos la miraban inquisitivamente, dijo con una sonrisa muy bien, impresionante. Arturo pensó, le brillan los ojos. Acá voy yo, exclamó Salcedo, y antes de entrar se volvió y murmuró, no se vayan. Felice morte, gritó Arribillaga. Carlota pasó al lado de Arturo y le dijo en voz baja, vos no entres. O sea, va poniendo las cosas, ¿no es cierto? Los detallecitos, vos no entres, ¿viste? Este, no sabemos por qué se lo dice, pero por algo se lo dice, porque además, insisto, es la dona Angelicata. Esta chica está en posesión de algún tipo de conocimiento, ¿viste? Que los demás no tienen. Bueno, entonces entra Salcedo, qué sé yo, antes de que pudiera preguntar por qué, ella se trabó en una conversación con Amenábar. El tono en que había dicho esas tres palabras le recordó tiempos mejores. En el teatro de títeres tocaban otro tango. Cuando Salcedo salió del nómeno, entró Amenábar. Arribillaga preguntó, ¿qué tal? Nada extraordinario, contestó Salcedo. Explícame un poco, dijo Dillon, este era el burrero, ¿no? Ahí adentro, ¿consigo un dato para el domingo? Creo que no. Entonces no me interesa, casi me alegro. Yo, en cambio, me alegro de haber entrado. Hay una especie de máquina registradora, pero de pie, y una sala o cabina de biógrafo, de cine, ¿no? Que se compone de una silla y de un lienzo que sirve de pantalla. Te olvidas del proyector, dijo Carlota. No lo vi. Yo tampoco, pero el agujero está detrás de tu cabeza, como en cualquier sala, y al levantar los ojos, ves el haz de luz en la oscuridad. La película me pareció extraordinaria. Yo sentí que el héroe pasaba por situaciones idénticas a las mías. Esto es lo que vio Salcedo, ¿no? ¿Concluyó bien? Preguntó Carlota. Por suerte sí, dijo Salcedo. Y la tuya depende, según interpretes. ¿Mm? Fíjense que no nos está diciendo mucho, pero bueno, terminó bien la tuya y depende, según interpretes. Esto se lo dice a Salcedo, justamente. Ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, Salcedo iba a preguntar algo, pero Carlota se acercó a Amenábar, que salía del kiosco, y le preguntó cuál era su veredicto. Yo ni para el no tengo veredictos, ¿no? Este Amenábar era el profesor, el más cerebral, ¿no? Es un juego, un simulacro ingenioso, una novedad bastante vieja, la máquina de pensar de Raimundo Lulio, puesta al día. Casi puedo asegurar que mientras uno se limite a las teclas correspondientes a su carácter, la respuesta es favorable, pero si te da por apretar la totalidad de las teclas correspondientes a las virtudes,
La inmediata respuesta es hipócrita, ególatra, mentiroso, en tres redondelitos de luz colorada. ¿Hiciste la prueba?, preguntó Carlota, riendo. Amenábar contestó que sí y agregó, ¿te parece poco serio? A mí me pareció poco serio el biógrafo. Qué cinta, como si nos tomaran por sonso. Después de mirar el reloj, Arturo dijo, yo me voy. No me digas que te asusta el número, preguntó Dillon. La verdad es que esa puerta alta y angosta le da el aspecto de tumba, dijo Salcedo. Carlota explicó, tiene que tomar el tren de las 5 y antes pasar por casa a recoger la valija, agregó Arturo. Le sobra tiempo, dijo Salcedo. ¿Quién sabe?, dijo Amenábar. Con la huelga no andan los tranvías y casi no he visto automóviles de alquiler ni coches de plaza. Bueno, y ahí termina este primer momento del cuento, ¿viste? La aventura en el parque japonés. Nada del otro mundo, ¿viste? 6 o 7 pibes aburridos van a pasar la tarde a ver el nómeno este, pero nos dejó un montón de cosas picando, digamos, ¿no? Depende, no sé si terminó bien, depende cómo lo mires, ¿viste? Vos no entres, le dice Carlota y demás. Entonces ahora este Arturo se va porque tiene que tomar el tren de las 5 a la estancia, ¿no es cierto? Estamos en huelga, estamos en plena Semana Santa, ¿eh? Ustedes saben lo que fue la Semana, digo la Semana Santa, no, la Semana Trágica, ¿no es cierto? La huelga en los talleres de Bacena, con una represión espantosamente sangrienta. No se sabe bien cuántos muertos hubo, pero parece que fueron, algunas fuentes dicen que fueron hasta 700 muertos, ¿no es cierto? Y no solamente que reprimía la policía y el ejército, sino que estamos en el gobierno de Irigoyen, ¿eh? En el primer gobierno de Irigoyen, sino que se habían formado piquetes, digamos, grupos parapoliciales de civiles, ¿eh? De civiles bien argentinos y patriotas, que andaban con un brazalete celeste y blanco de la Liga Patriótica, eh, que llevaron adelante el primero y creo que hasta ahora el único pogrom que se dio en América Latina, ¿no es cierto? Y se desplegaron por acá, por el barrio de Once y alrededores, matando judíos, ¿no es cierto? Quemando casas, matando niños. Esto pasó acá en Argentina. Tenemos esa medalla que nos podemos colgar. Este, y esto es una cosa que por ahí no está en primer plano nunca, pero entre otras cosas que pasaron después en el mismo sentido, en este mismo país, ¿no es cierto? Así que, ojo, el trasfondo es muy oscuro que hay acá en este momento. Esto está perfectamente cuando si ustedes leen el cuento de Cancela, que se llama una semana de Holgorio, que quiere decir una semana de joda, básicamente, está muy descrito explícitamente todo este asunto del progrom, de la represión y demás. Bueno, entonces sale a la calle, ¿no? Porque se tiene que ir a tomar el tren. Lo que vio Arturo al salir del parque japonés le trajo a la memoria un álbum de fotografías de Buenos Aires con las calles desiertas, para que esas pruebas documentales no contrariaran su convicción patriótica de que en las calles de nuestra ciudad había mucho movimiento. Pensó que las fotografías debieron de tomarse en las primeras horas de la mañana. Lo malo es que ahora no era la mañana temprano, sino la tarde, y no había nadie en la calle. No había exagerado, Amenábar, ni siquiera se veían coches particulares. Iba a largarse a pie a Constitución, una caminata para él heroica, no desprovista de la posibilidad de llegar después de la salida del tren. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Por qué pensar lo peor?, se dijo. Con un poco de suerte encontraré algo que me lleve a Constitución. Hasta Cerrito bordeó el paredón del Central Argentino, ahí vendría por Libertador, ¿no? Volviendo todo el tiempo la cabeza para ver si aparecía un coche de plaza o un automóvil de alquiler. A este paso, antes que las piernas se me cansa el pescuezo, dobló por Cerrito a la derecha, subió la barranca, siguió rumbo al barrio sur. Desde el Bajo y Callao a Constitución habrá alrededor de 40 cuadras, calculó. Más vale dejar la valija. Lo malo era que de paso dejaría la ciudad y las sierras. Esto es un libro de esa de Queiroz que le estaba leyendo, ¿no?
Para recoger la valija tendría 6 cuadras hasta su casa, en la calle Rodríguez Peña, y ya con la carga a cuestas, las 6 cuadras hasta Cerrito y todas las que faltaban hasta Constitución. Otra idea, se dijo, sería irme ahora mismo a casa, recostarme a leer La ciudad y la sierra frente al ventilador y postergar el viaje para mañana. Pero con la huelga, ¿quién me asegura que mañana corran los trenes? No hay que aflojar, aunque vengan degollando, pensaba este pibe. Y fíjense ahora lo que dice, nadie venía degollando, pero la ciudad estaba rara por lo vacía y aún le pareció amenazadora, como si la viera en un mal sueño. Acá lo que hace Bioy está jugando con esta supuesta frivolidad del personaje, ¿no es cierto? Dice, aunque vengan degollando, nadie venía degollando. Sí venían degollando. ¿Y cómo venían degollando? O sea, esto lo pone a propósito el tipo, para darle más contraste a lo que sucedía en la realidad y lo que estos tipos de esta clase social en todo caso percibían. Sí que venían degollando. Y estuvieron 3 días degollando gente, ¿eh? Así que, eh, digo, señalo esto, que por ahí no lo tendría que señalar, pero digo, me parece que tiene su interés histórico, sobre todo para nosotros, ¿no es cierto? Si esto hubiera sido escrito por otro tipo de otro país, por ahí no nos fijamos en esto, pero esto hace a cómo Bioy está planteando la situación. Sin nombrar nada explícitamente, él da por sentado de que esa realidad está funcionando como contraste, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, nadie venía degollando, pero la ciudad le pareció como si la viera en un mal sueño. Uno imagina disparates por la cantidad de rumores que oye sobre los desmanes de los huelguistas. ¿Mm? Aparte es la típica actitud, y entendible también, del tipo o de la persona que está metida en semejante asunto y está negando, ¿no? Uno imagina disparate, no será para tanto, debe pasar en otro lado, o sea, esas cosas, ¿no es cierto?, que uno dice para defenderse de su propio terror también, ¿no es cierto? Me parece que eso está acá, ¿no? A la altura de Rivadavia pasó un taxímetro hispano-suiza, aunque iba libre, continuó la marcha. Bueno, sigo. Poco después, al cruzar Alsina, vio que avanzaba hacia él un coche de plaza, tirado por un zaino y un tordillo blanco. Este coche de plaza aparece también en el otro cuento. Arturo se plantó en medio de la calle con los brazos abiertos frente al coche. Creyó ver que el cochero agitaba las riendas como si quisiera atropellarlo, pero a último momento las tiró para atrás con toda la fuerza y logró sujetar los caballos. Con voz muy tranquila, el hombre preguntó, ¿por suerte anda buscando que lo mate? Que me lleven. No lo llevo, ahora vuelvo a casa cuanto antes. ¿Dónde vive? Pasando Constitución. No tiene que desandar camino, voy a Constitución. A Constitución, ni loco, la están atacando. Me deja donde pueda. Resignado, el cochero pidió, suba al pescante. Si voy con pasajero y nos encontramos con los huelguistas, me vuelcan el coche. Que lleve a un amigo en el pescante a quien le interesa. Hay que cuidarse porque la Unión de Choferes apoya la huelga. Usted no es chofer, que yo sepa. Tanto da, caigo en la volteada como cualquiera. Por Lima siguieron unas cuadras. Arturo comentó, corre aire acá. Uno, bueno, vamos a saltear esto, ¿no? El coche dice, la ciudad está vacía pero tranquila. Una tranquilidad que mete miedo, aseguró Arturo. Casi inmediatamente oyeron detonaciones y el silbar de balas. Armas largas, dictaminó el cochero. ¿Dónde? Para mí, en la Plaza Lorea. Vamos a alejarnos por si acaso. En Independencia doblaron a la izquierda y después en Tacuarí a la derecha. Al llegar a Garay, Arturo dijo, ¿cuánto le debo? Bajo acá. Vamos a ver, ¿viajó sí o no en el asiento de los amigos? Sin esperar respuesta, concluyó el cochero, nada entonces, porque faltaba la desordenada animación que habitualmente había en la zona. La mole gris amarillenta de la estación parecía desnuda. Cuando Arturo iba a entrar, un vigilante le preguntó, ¿dónde va? A tomar el tren, contestó. ¿Qué tren? El de las 5 a Bahía Blanca. No creo que salga, dijo el vigilante. Con tal que atiendan en la boletería, se dijo Arturo, lo atendieron, le dieron el boleto, le anunciaron el último tren que corre. Es decir, acá tenemos todo este recorrido que hizo el tipo desde que salió del parque japonés hasta Constitución, ¿no? El recorrido anterior que habían hecho los amigos, ¿eh? Y ahora va a haber otro recorrido en tren, ¿no es cierto?
Otra de las características de los cuentos de Bioy, de la narrativa de Bioy en general, son estos recorridos por la ciudad, ¿eh? Bioy es un tipo que te pone a caminar por la ciudad, te pone a recorrer la ciudad. Lo van a ver en El sueño de los héroes, lo van a ver en Dormir al sol, lo van a ver también en La guerra del cerdo, ¿no? Las ciudades, los pequeños recorridos por la ciudad, más extensos o más breves, son muy significativos, son verdaderas aventuras, ¿no? Son peripecias muy interesantes y muy concentradas por ahí en pocos lugares. Bueno, acá pasa algo así. Además, todo este color, porque se escuchan las balas, ¿viste? Venían degollando, ¿viste? Todo la estación desierta, o sea, es un ambiente onírico, es un ambiente como de pesadilla, lo dice explícitamente acá. Y me parece que eso se transmite bastante bien. Es decir, que hasta ahora, sin decirnos demasiado, porque el tipo va eludiendo hablar directamente del conflicto y de la huelga, pero está, y cada vez tiene más peso, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien. Sigamos. Entonces, ya llegado a la estación, le vendieron el boleto. En el momento de subir al vagón, se preguntó qué sentía. Nada extraordinario, un ligero aturdimiento y la sospecha de no tener plena conciencia de los actos y menos aún de cómo repercutirían en su ánimo. Era la primera vez desde que ella lo dejó que salía de Buenos Aires. Había pensado que la falta de Carlota sería más tolerable si estaba lejos. Bueno, y acá recién lo dice abiertamente, ¿viste? Desde que Carlota lo había dejado, era la primera vez que salía de Buenos Aires. Y se pregunta qué sentía, y acá aparece otra característica ya se ve en este personaje, pero acá lo dice, ¿no es cierto? El tipo se sentía como que no entendía bien cuál era su situación. ¿Cómo es que dice? eh, que no tenía un ligero aturdimiento y no tenía plena conciencia de los actos y menos aún cómo repercutirían en su ánimo. Los personajes de Bioy, los protagonistas, no todos los personajes, pero sí los principales, los protagonistas, suelen suelen estar diseñados de manera tal que el lector siente que sabe más que los personajes. Los personajes de Bioy son torpes, son medios caídos del catre, digamos, en general. De alguna forma son los últimos en enterarse de lo que les está pasando, ¿no es cierto? Siempre están un poco, nunca terminan de estar a la altura de las circunstancias, por lo menos conscientemente, aunque después por ahí sí se pongan a la altura de las circunstancias por cuestiones azarosas, ¿no es cierto? Pero no son conscientes del todo. No tienen muchas luces tampoco. Los personajes de Bioy no son intelectuales ni nada, son gente común que no cuenta con todos los datos de lo que le pasa. Y suelen ser gente también supersticiosa, lo cual complica un poco su situación, ¿cierto? Porque se despistan, ¿no? Y acá este personaje es justamente eso, ¿no? Además suelen ser bastante hipócritas los personajes de Bioy, y yo creo que en este personaje algo de eso también hay. Bueno, se encontró en el tren con el Vasco Arruti, el de la panadería La Fama, reputada por la galleta de hojaldre, la mejor de todo el cuartel séptimo del Partido de las Flores. Arturo preguntó, ¿llegamos a eso de las 8:30? Siempre y cuando no paren el tren en Talleres y nos obliguen a bajar. ¿Vos creés? La cosa va en serio, Arturito, y en Talleres hay muchos trabajadores. Nos mandan una vía muerta si quieren. No sé, los trabajadores están cansados. Pasaron de largo Talleres y Arruti dijo, tengo sed. Vamos al vagón comedor. Ha de estar cerrado. Estaba abierto. Pidió Arturo una Bills y un Pernod Arruti, que explicó lo que tomábamos con tu abuelo cuando iba a la estancia a jugar a la baraja. Eso fue en los últimos años de mi abuelo. Antes lo acompañabas a cazar. De nuevo hablaron de la huelga. Con algún asombro, Arturo se asombra. El tipo no se termina de imponer de la situación. Con algún asombro, Arturo creyó descubrir que Arruti no la condenaba, no condenaba la huelga, y le preguntó, ¿no estás en contra de la huelga porque pensás que de una revolución va a salir un gobierno mejor que el de ahora? No estoy loco, che, todos los gobiernos son malos, pero a un mal gobierno de enemigos prefiero un mal gobierno de amigos, ¿no?
Este, podríamos opinar acá, pero para que dejémoslo pasar. Este, a un mal gobierno de enemigos, prefiero un mal gobierno de amigos, le dice este Arruti. El que tenemos es de enemigos, digamos que es de tu gente, no de la mía. No sabía que vos y yo fuéramos enemigos. No lo somos, Arturo, ni lo seremos. Ni tú ni yo estamos en política, una gran cosa. Sin embargo, apostaría que tomamos las ideas más a pecho que los políticos. Esa gente no cree en nada, solo piensan en abrirse paso y mandar. Entonces acá se ve, de alguna manera, una pequeña grieta entre Arruti y este Arturito que no estaba enterado de nada, ¿no es cierto? Se entera ahí recién que el otro estaba a favor de la huelga, en todo caso, o por lo menos no estaba en contra, ¿no? Bueno, imaginó, fíjense esto ahora, imaginó cómo iba a referirle a Carlota esta conversación. Recordó entonces lo que había pasado, se dijo, debo sobreponerme, pero tuvo sentimientos que tal vez correspondieran a una frase como, ¿para qué vivir si después no puedo comentar las cosas con Carlota? Eso me parece extraordinario. O sea, había sido más o menos reciente la ruptura. El tipo todavía estaba en la máquina como si no hubiera pasado nada hasta que caía en la cuenta. ¿Para qué vivir si no le puedo contar las cosas a Carlota? Es interesante eso. Ilustra también muy bien el sentimiento. Bueno, Arruti, que era un vasco diserto, habló de su infancia en los Pirineos, de su llegada al país, de sus primeras noches en Pardo, cuando se preguntaba si el rumor que oía era del viento o de un malón de indios. A ratos, Arturo olvidó su pena. Lo cierto es que el viaje se hizo corto. A las 8:30 bajaron en la estación de Pardo. Seguro que Basilio viene con el break. Bueno, acá viene, lo van a buscar a la estación, se lo llevan a la estancia, ¿no es cierto? En fin. ¿Cómo andan por acá? Bien, esperando el agua. Mucha seca, se acaba el campo si no llueve. Emprendieron el largo trayecto, acá hay otro trayecto más. ¿Ven? O sea, siempre son trayectos, son viajes y viajes y viajes y viajes. Hubo conversación y también silencios prolongados. Todavía no era noche. Distraídamente, Arturo miraba el brilloso pelo del zaino, la redondez del anca, el tranquilo vaivén de las patas y pensaba, para una vida agitada, el campo. Uno se desvive porque llueva o no llueva, porque pase la mortandad de los terneros, lo que yo no voy a permitir que me contagien la angustia. El tipo pensaba que se iba a angustiar por lo que pasaba en el campo, viniendo de la situación de donde venía, ¿no es cierto? Bien, iba a agregar por lo menos hasta mañana a la mañana, cuando se acordó de la otra angustia y se dijo, qué estúpido, todavía tengo ganas de hacerme el gracioso. Llegaron a la estancia por la calle de Eucaliptus, era noche cerrada, la casera le tendió la mano y dijo, bien, ¿y usted paseando? En el patio había olor a jazmines, en la cocina y el cuartito de la caldera olor a leña quemada, en el comedor olor a la madera del piso, del zócalo, de los muebles. Poco después de la comida, Arturo se acostó. Pensaba que lo mejor era aprovechar el cansancio para dormirse cuanto antes. Un silencio apenas interrumpido por algún mugido lejano lo llevó al sueño. Bien, llegó a la estancia, se acuesta y ahora va a pasar algo que también es muy habitual en todos los relatos de Bioy, en los sueños, ¿viste? Acá el tipo va a soñar, ¿no? El sueño de los héroes, acuérdense, ¿no? Que configura toda la novela bueno, acá acá van a haber dos sueños, ¿cierto? Y los sueños son sueños literarios, son sueños retóricos, o sea, están acá puestos para de alguna manera adelantar un poco de lo que va a suceder, aunque sea crípticamente, ¿no es cierto? Acá hay esto que se llama una prolepsis. Bueno, el sueño, entonces, vio en la oscuridad un telón blanco, ¿eh? Como si fuera este cinematógrafo del gnomo, ¿no? Él que no entró, ahora de alguna manera está ahí adentro, ¿no? De pronto el telón se rajó con ruido de papel y en la grieta aparecieron primero los brazos extendidos y después la querida cara de Carlota, aterrada y tristísima, que le gritaba su nombre en diminutivo. Repetidamente se dijo, no es más que un sueño. Carlota no me pide socorro. Qué absurdo y presuntuoso de mi parte pensar que está triste. Ha de estar feliz con el otro. Al fin y al cabo, este sueño no es más que una invención mía. Pasó el resto
de la noche en cavilaciones acerca del grito y de la aparición de Carlota. A la mañana lo despertó la campanilla del teléfono. Ping. Otro momento. Corrió al escritorio, levantó el tubo y oyó la voz de Mariana, la señorita de la red local de teléfonos, que le decía: Señor Arturo, me informan de la oficina de la Unión Telefónica de las Flores que lo llaman de Buenos Aires. Se oye mal y la comunicación todo el tiempo se corta. ¿Paso la llamada? Pásela, por favor. Oyó apenas. Un rato después de salir del parque japonés, imagino cómo te caerá la noticia. Encontraron el cuerpo en la gruta de las barrancas de la Recoleta. ¿El cuerpo de quién? Gritó Arturo. ¿De quién habla? No era fácil de oír y menos de reconocer la voz entrecortada por interrupciones que llegaban de muy lejos, a través de alambres que parecían vibrar en un vendaval. Oyó nuevamente: después de salir del parque japonés. El que hablaba no era Dillon, ni Amenábar, ni Arribillaga. Salcedo, por eliminación, quizá pareciera el más probable, pero por la voz no lo reconocía. Antes que se cortara la comunicación, oyó con relativa claridad: se pegó un balazo. La señorita Mariana de la red local apareció después de un largo silencio para decir que la comunicación se cortó porque los operarios de la Unión Telefónica se plegaron a la huelga. Arturo preguntó: ¿no sabe hasta cuándo? Por tiempo indeterminado. ¿No sabe de qué número llamaron? No, señor. A veces nos llega la comunicación mejor que a los abonados. Hoy no. Entonces, bueno, acá tenemos, lo llaman por teléfono, no sabe bien ni quién lo llamó. Alguien se pegó un balazo. Aquello que se venía diciendo, este balazo va apareciendo. Además de los balazos que se estaban pegando en la calle, ¿no es cierto? Bueno, alguien se pegó un balazo y el cuerpo apareció en la gruta de la Recoleta. ¿Ustedes saben lo que es la gruta de la Recoleta? Ahí en lo que hoy es Plaza Francia, y también había otra en Constitución. Eran unas construcciones, unas grutas artificiales que habían construido, ¿no es cierto? Una especie de atracción en el que te podías meter, los chicos subían, ¿no es cierto? Hechas así como de rocalla, ¿no es cierto? Un material así. Como que después la sacaron porque se metían en todo el lumpenaje ahí, bueno, era un desastre eso, ¿no es cierto? Pero eran como unas cosas decorativas que se podían usar. Bueno, ahí adentro de la gruta de la Recoleta, ahí en Plaza Francia, apareció el cuerpo de alguien que no sabemos quién es porque la comunicación, otra de las características del fantástico también, es estas comunicaciones que no son nada confiables, estos mensajes entrecortados. Pero la cuestión es que alguien se mató y apareció el cuerpo en la Recoleta. Imagino cómo te va a caer la noticia. Bueno, después de un rato de perplejidad, casi de anonadamiento por la noticia y por la imposibilidad de conseguir aclaraciones, Arturo exclamó en un murmullo: no puede ser Carlota. La exclamación velaba una pregunta que formuló con miedo. El resultado fue favorable, porque la frase, en definitiva, expresaba una conclusión lógica. Carlota no podía suicidarse porque era una muchacha fuerte, consciente de tener la vida por delante y resuelta a no desperdiciarla. Si todavía quedaba en el ánimo de Arturo algún temor, provenía del sueño en que vio la cara de Carlota y oyó ese grito que pedía socorro. Los sueños son convincentes, se dijo, pero no voy a permitir que la superstición, acá está la superstición, prevalezca sobre la cordura. Es claro que la cordura no es fácil cuando hubo una desgracia y uno está solo y mal informado. De pronto le vinieron a la memoria ciertas palabras que Dillon, cuando iban de Dillon, que dijo Dillon cuando iban al parque japonés. Tal vez debió replicarle que el suicida es un individuo más impaciente que filosófico. A todos nos llega demasiado pronto la muerte, recapacitó. Sin embargo, fui atinado en no insistir, en no dar pie para que Dillon dijera de nuevo que pegarse un tiro era la mejor solución. No creo que lo haya hecho. Si me atengo a lo que dijo en broma o en serio, podría pegarse un tiro después de perder en el hipódromo. Ayer no fue al hipódromo porque no era domingo. En tono de intencionada despreocupación, agregó: ¿qué carrerista va a matarse en vísperas de carrera? ¿Quiénes quedaban? Amenábar. No veo por qué iba a hacerlo. Para suicidarse hay que estar en la rueda de la vida, como dicen en Oriente, en la carrera de los afanes, ¿no? Acá, esto de la carrera de los afanes, me acuerdo, se lo digo, tiene un cuento hoy que es extraordinario también, que se llama justamente Los afanes, ¿no es cierto? Que yo se los recomiendo, anda por ahí. Bueno,
o haber estado y sentir desilusión y amargura. Si no se dejó atrapar nunca por el juego de ilusiones, ¿por qué tendría ahora ese arranque? En cuanto a Carlota, la única falta de coherencia que le conocía era Salcedo. Y acá apareció ya el otro término, o sea, lo había abandonado, andaba con Arturo y lo había abandonado por Salcedo, justamente, uno de estos muchachos que andaban con ellos en el parque japonés. Bien, que es el malo de la película. A mí ya me cae mal Salcedo porque lo traicionó al amigo y todo eso. Bueno, este, la única falta de coherencia que le conocía era Salcedo, algo que lo concernía tan íntimamente, quizá lo descalificara para juzgar. Si la imaginaba triste y arrepentida hasta el punto de suicidarse, caería en la clásica y sin duda errónea suposición de todo amante abandonado. Pensó después en Arribillaga, este que tenía aspiraciones de político, y en sus ambiciones, acaso incompatibles, un perfecto caballero y un popular caudillo político. Por cierto, el más frecuente modelo de perfecto caballero es un aspirante a matón, siempre listo a dar estocadas al primero que ponga en duda su buen nombre y también dispuesto a defender sin el menor escrúpulo sus intereses. Es claro que el pobre Arribillaga quería ser un caballero auténtico y un político merecidamente venerado por el pueblo, y tal vez ahora mismo jugara con la idea de empuñar el volante de su Pierre Sarrow y darse una vuelta por la fábrica de Bacena y arengar a los obreros huelguistas. Y Perucho Salcedo, acá el tercero en discordia, supongamos que no fue el que llamó por teléfono. ¿Tenía alguna razón para suicidarse? ¿Un flanco débil? ¿La deslealtad con un amigo? ¿Birlar la mujer del amigo? ¿Es algo serio? Además, ¿cómo opinar sin saber cuál fue la participación de la mujer en el episodio? Se dijo, mejor no saberlo. Y acá podemos este, si queremos ya, cuando terminemos y todo el cuento, quedarnos con esta moraleja en general para nuestra vida. Mejor no saberlo, ¿viste? Sigamos por adelante. Esto a mí ya saco algo con esto, ya saco una enseñanza. Bueno, a lo largo del día, de la noche y de los 3 días más que pasó en el campo, Arturo muchas veces reflexionó sobre las razones que pudo tener cada uno de los amigos para matarse. En algún momento se abandonó a esperanzas no del todo justificadas. Se dijo que tal vez fuera más fácil encontrar un malentendido en la comunicación telefónica del viernes que una razón para matarse en cualquiera de ellos, ¿eh? Sin duda la comunicación fue confusa, pero el sentido de algunas frases era evidente y no dejaba muchas esperanzas. Imagino cómo te caerá la noticia. Encontraron el cuerpo en la gruta de la Recoleta. Se pegó un balazo. También se dijo que, llevado por una impaciencia estúpida, emprendió esa investigación y que más valía no seguirla. Quizás fuera menos desdichado mientras no identificara al muerto. Y acá viene otro momento que es otro sueño. En la última noche, en un sueño, vio un salón ovalado con 5 puertas que tenían arriba una inscripción en letras góticas. Las puertas eran de madera rubia, labrada, y todo resplandecía a la luz de muchas lámparas. Porque era miope, debió acercarse para leer sobre cada puerta el nombre de uno de sus amigos. La puerta que se abriera correspondería al que se había matado. Con mucho temor, se apoyó en el picaporte de la primera, que no se dio, y después repitió el intento con las demás. Se dijo con todas las demás, pero estaba demasiado confuso como para saberlo claramente. En realidad, no deseaba encontrar la puerta que se diera. A la mañana le dijeron que se había levantado la huelga y que los trenes corrían. Viajó en el de las 12:10. Apenas pasadas las 5, bajaba del tren, salía de Constitución, tomaba un automóvil de alquiler, aunque nada deseaba tanto como llegar a su casa, que era lo que iba a hacer, dijo al hombre, a Soler y a Araos, por favor, a otra dirección. En ese instante había sabido cuál de los amigos era el muerto. La brusca revelación lo aturdió. El chofer trató de entablar conversación, preguntó desde cuándo faltaba de la capital y comentó que, según decían algunos diarios, se había levantado la huelga, lo que estaba por verse. Quizás en voz alta, Arturo pensó en el suicida, murmuró, qué tristeza. No le quedó recuerdo alguno del momento en que bajó del coche y caminó hacia la casa. Recordó, en cambio, que abrió el portón del jardín y que la puerta de adentro estaba abierta
y que de pronto se encontró en la penumbra de la sala, donde Carlota y los padres de Amenábar estaban sentados inmóviles alrededor de la mesita del té. Al ver a su amiga, Arturo sintió emoción y alivio, como si hubiese temido por ella. Trabajosamente se levantaron la señora y el señor. Hubo saludos, no palmadas ni abrazos. Ya se preguntaba si lo que había imaginado sería falso cuando Carlota murmuró: traté de avisarte, pero no conseguí comunicación. Creo que me llamó Salcedo, no estoy seguro, se oía muy mal. La señora le sirvió una taza de té y le ofreció tostadas y galletitas. Después de un rato anunció Carlota: es tarde, tengo que irme, te acompaño, dijo Arturo. ¿Por qué se van tan pronto? Preguntó la señora. Mi hijo no puede tardar. Cuando salieron, explicó la muchacha, la madre se niega a creer que el hijo ha muerto. Me parece natural. Es lo que todos sentimos. ¿Por qué no quiso vivir? Amenábar era el único de nosotros que no se permitía incoherencia. Y ahí termina el relato. ¿Mm? Este, ¿qué les parece? No está nada claro el asunto, ¿no? Acá hay una cuestión, No nos olvidemos que Amenábar también era matemático, ¿no es cierto? también era matemático, bien, por supuesto, y era el único que no se permitía incoherencia, por eso mismo de ser matemático, tal vez, ¿no es cierto? Por esa cosmovisión que tenía. Era una Eh, especie de máquina de la verdad. Exactamente, o sea, a la que el mismo Arturo este no entra, pero después a través de esos dos sueños de alguna manera sí, ¿no es cierto? Y baja de la estación como para ir a la casa y le da, sin siquiera pensarlo, le Casa de da la dirección Amenábar. de Amenábar, ¿no? O sea, que vivía por Eh, otra parte en Arauz y y Soler, Soler. cerca Lo de donde que hacemos todas las lecturas de poesía. yo me perdí con Salcedo. ¿A quién traicionó Salcedo? Salcedo andaba con Carlota. Claro, Protagonista. Arturo. Carlota abandonó a Arturo por Salcedo. Arturo. Ah, Ese yo es el pensé que por tema. Amenábar. Con No, Amenábar no, solo no, no. caminaba. Ah, bueno, Bueno, ahí me claro, lo Solo con, caminó al confundí. principio, sí. Con Ah, Amenábar caminaba al principio, pero caminaba al principio y después dos veces interrumpe la conversación con otros para seguir hablando con Amenábar. O sea, qué sé yo, ¿viste? Y acá hay un detalle, Y porque también en una parte, disculpa, Isaías, en una parte dice que lo único que no se permite este Amenábar era la ahí está, incoherencia coherencia. y la deslealtad. ahí Por lo tanto, está. no es tampoco Ah, raro que aparezca. claro. Bueno, por eso, eso está perfecto lo que vos estás señalando, porque, o sea, las dos virtudes que rescataba Amenábar, eran, por un lado, la coherencia y por otro Y lado, la la lealtad. lealtad. Este, ¿Y qué pasó acá? ¿Viste cómo termina? No podía permitirse ser incoherente, ¿eh? Es decir, se decantó por preservar la coherencia, ¿no es cierto? Y tal vez se haya eliminado porque no pudo ser leal, porque no podía ser leal, o iba a ser desleal, entonces eso no se lo podía permitir, ¿no es cierto? Ahora, acá hay unos cuantos detalles que no es que quedan sueltos, o sea, yo digo, deliberadamente vio y no lo cierra para que sigamos nosotros hablando No, porque de... además el mismo Arturo que negaba la realidad, se dijo también, iba eliminando posibilidades y dijo, Amenábar no está en la carrera de los afanes, no se puede, no puede ser él, No puede ser él, y bueno, no puede ser él, pero ¿cómo es que pero va a la casa, cuando sube al taxi le da claro, directa va a a la casa. Sí, pensarlo? O sea, algo sí. en él dedujo que sí, que era Amenábar, y sin Mm. ningún tipo de duda, ¿no es cierto? Eso por un lado, o sea, pero acá podemos, o sea, pero igual no se trata de interpretar el cuento, me parece que ya con esto, o sea, es un cuento bien interesante, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que se muestra acá? Bueno, se muestra dos o tres mares de fondo distintos, bueno, ese mar general que es La huelga. la huelga, la represión y demás, la idiosincrasia de estos personajes, ¿no? Un poco descolocados, un poco frívolos, pero también la hondura existencial de los sentimientos de cada uno. Y todo mediado, digamos, de alguna forma, por esta cosa tan berreta que es el parque japonés, ¿no es cierto? Que es como
como lo que configura toda la historia, ¿no es cierto? La cosa, esto que más parecido a la cotorra de la suerte que a cualquier otro tipo de cosa. Pero sin embargo, esa máquina parece haber funcionado, parece Claro, haber porque cuando él entró, él dijo que había apretado todas las teclas, o sea, exacto, como que ese apretó todo, ¿viste? todo, ¿Y qué le sí, salió? Hipócrita, todo, mentiroso, ególatra, ¿eh? claro. Era incoherente en Ahí realidad. se leyó a sí mismo, ¿no es cierto? Ah, Que claro. es lo que nos saldría a todos si apretamos todas las teclas. Si uno se Claro. pone a apretar teclas, ¿viste? Mejor tirarse un tiro. Sí. Y por qué la chica Carlota le dice, vos no entres? Y ¿Eso es bueno, de terror? ¿Por qué le ahí dice está, eso? y no lo sé, Porque iba a ser también, a lo mejor, le evitó un desenlace similar al de Amenábar. Arturo, claro. y tal vez, o no sé, tal vez eso, o tal vez, no sé, hay varias posibilidades, o sea, yo puedo pensar también, si me pongo paranoico y me pongo grosero en la lectura, ya estamos por terminar, quédense tranquilos, no los voy a torturar mucho más, ¿no? Pero digamos, este, si este tipo, Arturo, el que se fue al campo y después volvió, estaba tan seguro de quién había sido, después de ese aturdimiento que él había tenido, esa cosa en el campo, qué sé yo, y tal vez este Arturo lo liquidó a Amenábar antes de tomarse el tren, y después todo lo que tuvo fue un lapsus medio psicótico, ¿no es cierto?, hasta que volvió a caer en la cuenta. No es así la historia, estoy metiéndole ficha para cualquier lado. Otra cosa que puede haber pasado es que la asesina haya sido Carlota. ¿Por qué no? Vos no entres, ¿viste? Porque esto te va a cantar la justa, pero también es una interpretación estúpida, no importa. Pero están ahí latentes, qué sé yo. Básicamente lo que a mí me parece es que además por el tema este del noumeno, ¿no es cierto? Que digamos, esta manera de acceder a un conocimiento por otro lado, ¿no es cierto? Que no es racional, que tiene más que ver en realidad, porque según Kant era una cosa inaccesible, ¿no es cierto? Pero no según Schopenhauer, por ejemplo, que se había torcido de lo que decía Kant y decía que sí, que por ahí había alguna instancia de... Entonces, acá se da, este nómeno funciona, y produce este conocimiento de alguna manera fulminante e intuitivo que tuvo Arturo para decir, bueno, anda Arauz y Soler. Este, pero vamos a cerrar con esto. Sea lo que haya pasado, no importa en realidad tanto qué es lo que pasó, Mejor pero no saberlo, dice mejor igual. no saberlo, exactamente. Pero hay un montón de cosas dando vueltas. Parece un cuento potente a mí en ese sentido. Relatado así como con ese desgano que tiene Bioy a veces para relatarlo, a veces no, siempre, porque utiliza el tono menor, nunca es explosivo, ¿no es cierto? Y quiero cerrar con una cosa, ya que estamos. Eh, Échenle un ojo al cuento ese de Cancela, Cancela. ¿no es cierto? Porque dice, según el propio Bioy, mucha de la retórica de Bioy que él fue adoptando después, o sea, porque él empezó siendo muy clásico, muy aséptico, y después se fue poniendo más coloquial como para darle más color a los personajes. Dice que él que la tomó de la retórica de Cancela, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, y van a ver que ese cuento, digo, cómo ilustra el tema de esta semana trágica, ¿no es cierto? El de Cancela, digo, que es muy potente el cuento. A mí me encantó, ¿no? Yo les voy a mandar un enlace para que ustedes, está online, están los tres cuentos porteños, ¿no es cierto? Son todos muy interesantes. Ese es el interés también que tenía este cuento, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente para resaltar también acá tres o cuatro parámetros con los que ustedes se pueden orientar mejor si van a encarar la lectura de Bioy Casares. Porque Bioy Casares, por ahí, no es que sea complicado, ni mucho menos, al contrario, es muy sencillo, pero tiene un registro muchas veces, esto que él dice haber tomado de Cancela, esta especie de coloquialismo,
que nunca cuesta acostumbrarse, ¿eh? Porque son construcciones un poco amañadas, ¿viste? Con lo que Bioy pretende dar el tono de la calle, y es medio raro como suena. Ahora, una vez que uno se acostumbró, entra derecho, y ya se queda solo frente a la aventura. Pero hay como una especie de, en una primera lectura hay como una traba en cuanto a entrarle a la retórica de Bioy. Entonces, pero acá en este cuento vemos unas constantes. Esto del tema de la carnavalización de la aventura, en este caso a través de una feria de atracciones, es permanente, en Bioy. Es como una parodia, digamos, en todo caso, de un conocimiento que viene por otros medios, pero siempre mediado por cosas muy berretas, ¿viste? En este caso es el Noumen Oeste. En el caso del Sueño de los Héroes, aparece un organillero con la cotorra de la suerte, ¿viste? Ah, Y le tira algunas cosas, pero que funcionan, o sea, son berretas, pero funcionan, ¿viste? O el personaje cree que funcionan, por lo tanto funcionan. Y así en muchos casos, ¿no es cierto? Y esta cosa de objetivar, digamos, las ansiedades, los miedos, y las dudas de los personajes en una máquina, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Las máquinas son ridículas, en Bioy, no pretende, pero a la vez que son ridículas, verosimilizan, ¿viste? Porque te dibujan bien la angustia de los personajes. En este cuento de los afanes que yo le nombraba hoy, un tipo inventa una especie de bastidor ahí ¿viste? Donde captura, o sea, donde el tipo transporta su mente a ese bastidor, y nadie sabe, que el tipo está ahí metido. Bueno, cosas muy ridículas, pero que le dan un peso dramático muy importante, muy impactante a las historias de Bioy. Y son siempre historias, este, contadas de una manera bastante frívola, bastante, ¿viste? Como de taquito, ¿viste? Con un narrador que no sabe demasiado de lo que está contando, ¿viste? Y sobre todo, y los protagonistas que no saben mucho lo que les pasa. Y siempre están a merced de la mala suerte. Ahí Lucrecia está levantando la mano. Sí, Hace Lucrecia. rato, pobre. Sí, lo que pasa es que yo me pongo opinión fija y no veo nada, ¿viste? No, quería comentar esto, a ver qué te parece o qué les parece, porque esto que vos comentabas del carnaval, que por ahí te estabas refiriendo al estudio de Bakhtin sobre el carnaval, donde las clases sociales se mezclan, digamos. Lo propio del carnaval es que, como todos están cubiertos, lo que se produce es una confusión, una mezcla de los sectores sociales que no se da habitualmente, No, claro, ¿no? claro. Digo esto porque después está este amigo que no pertenece a ese sector donde él está, y después el viaje en el sulky, para decirlo en castellano, donde creo que ahí hablan de que no somos enemigos, pero hay también una diferencia de clases ahí que Sí, se sí, sí, pone de totalmente, claro. manifiesto. Y por otro lado, la gran contexto que aparece tan ambiguo de la Semana Trágica, que también, ¿no? Está hablando de una subversión, no, pero a mí lo que no termina de convencerme en Bioy, tanto acá como en otras cosas, es como esa cosa de ambigüedad en que quedan las cosas, pero no porque no me guste eso en general, sino en él, no sé por qué me produce una cierta molestia, pero bueno, eso lo dejo de lado. Lo que No, no, quería, pero es válido eso que vos decís, porque a mí también, o sea, un poco lo que decíamos hoy también, hay como una barrera con Bioy en algunas, en lo que yo dije del lenguaje es una, pero en lo que vos decís también, o sea, no es simplemente una ambigüedad en los relatos de Bioy, hay como cosas que él da por resueltas y que por ahí no están tan resueltas. Me da esa sensación. Pero eso puede ser estilo también. Lo que sí o sea, pasa con Bioy es que si uno tiene o sea, porque qué sé yo, a mí en mi caso sí me gusta, o sea, me siento afín a su discurso, ¿viste? Digamos, le tengo simpatía, además, qué sé yo, eso es misterioso, ¿viste? Qué sé yo, porque, pues,
pero es así, ¿viste? Entonces, lo que me queda de Bioy, después de haber leído tantas cosas, más que las historias, ¿viste? O más que las aventuras puntualmente, a mí me quedan como climas de los libros de Bioy, ¿viste? Colores, ¿eh? Hay un color en el sueño de los héroes que a mí me sigue resultando placentero, aunque no me acuerde específicamente de la trama, ¿viste? Y aunque me parezca que en algunos libros hay cosas de más que podrían haberse evitado, que eso también lo veo, ¿viste? Y el dormir al sol, por ejemplo, que si vos querés es una tontería, es un gran chiste, y sin embargo tiene un color intenso y dramático, viste, que yo recuerdo ahora no tanto la trama, sino, viste, el clima. Entonces, para mí Bioy es un gran creador de esos climas, viste. Y en lugares y con trayectos siempre, con paseos, ¿viste? Con aventuras, con desplazamientos. ¿Eh? En el caso de Dormir al Sol, desplazamiento por lugares muy acotados, no es que van por toda la ciudad, van caminando por el barrio. Pero eso está muy bien construido, ¿viste? Es muy potente. Funciona como una peripecia épica de cualquier manera, con personajes bastante ridículos también, por otra parte como casi todos los personajes de Bioy. Entonces acá yo creo que vemos todos esos elementos están acá. Esto es un cuento ya de madurez. Después de esto, Bioy va a sacar una novela que se llama este, Las aventuras de un fotógrafo en La Plata, que está bastante bien, pero por esta cuestión climática que te digo. A mí me parece que a vos no te gustaría esa novela. Ya la leíste. No me gustó nada. Estuve bien, viste que vivo que soy. Porque no, porque es verdad, en esa especialmente es muy descosida, muy desilvanada. Tiene algunos aciertos, pero es demasiado, viste, sí. Y después lo que hace Bioy es decaer. A partir de ahí, viste, tuvo una larga vida y sus últimos años no lo cuidaron mucho tampoco. Estaba muy solo, ¿viste? Y le hacían publicar cualquier cosa. La verdad que, y le hacían al reportaje cuando él ya no estaba en condiciones de responder ningún reportaje. Pero bueno, las cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, ¿eh? Al que quieran, bueno, yo después lo voy a mandar por mail en la lista, les mando el enlace para que ustedes puedan leer el cuento de Cancela, ¿viste? Y bueno, pongámosle una ficha a Bioy. Amiguémonos un Bueno, poco. habrá que leerlo. Tal Habrá vez que no haya leerlo. otra oportunidad. Tal vez no haya otra oportunidad, efectivamente. Escúchame, Bea, vos Sí. no entres. Porque, Por curiosidad, sí. bueno, sí, ya sé que por eso te lo digo, vas a entrar igual, así que no hay problema. Bueno, Bueno, gracias. bueno, nos veremos en algunos con el jueves que viene con el seminario y si no, otra cosa dentro de 15 días. ¿Eh? Bueno, Gracias. Gracias. Muchas cariños a todos. gracias, muchas Adiós. Saludos a Gracias, todos. gracias, muchas Isaías. gracias. Gracias. Gracias.